Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este nuevo encuentro con compañeros profesionales que nos van a contar la experiencia en algún tema determinado. Esta vez nos vamos a encontrar con un eh, compañero nuestro particularmente que nos va a contar su experiencia, la que llevó a cabo durante su trabajo final de especialidad con el tema de todo lo que fue cambios en la identificación del género Aeromonas, relacionado con casos clínicos fundamentalmente del Hospital Eva Perón donde nosotros trabajamos. El trabajo llevó bastante tiempo y eso permitió tener un número interesante de cepas y mostrar a este género por ahí en patologías a las que no están muy acostumbrados a verla y generar un interesante cambio en metodologías dedicadas a laboratorios de mediana complejidad para poder identificarlos de forma más adecuada. Bueno, para todo eso, entonces vamos a dejar a nuestro compañero Juan Daniel Rebagliati, que es bioquímico especialista, justamente la especialidad fue a través de este tema. Él trabaja en el hospital La Escuela Vaperón de Granadero Baigorria y en el laboratorio central del Hospital Centenario en Rosario. Adelante, Juan. Bueno, buenas noches a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer al comité organizador, en especial a Laura, Eduardo y a Alberto, que me dieron la posibilidad de dar esta charla, y a todo el auditorio que se pudo conectar. Bueno, el tema que les voy a hablar se trata de los nuevos enfoques en el estudio de las infecciones causadas por especies del género Aeromonas, relevancia clínica de la identificación y de la resistencia antimicrobiana. Un estudio que se realizó en conjunto con Laura Colombo y María Ángel Rinaudo, que fueron mis directoras del trabajo final, y en conjunto también con Patricia Marchiaro, Adriana Limaski, que me dieron la posibilidad de realizar ciertas metodologías, fundamentalmente las técnicas moleculares. Bueno, antes de comenzar, o mejor dicho, para comenzar con el tema, vamos a hablar una breve introducción teórica para luego entrar con el estudio en sí y con ciertos casos clínicos que tuvimos. La historia de Aeromonas se remonta al año 1891 por el aislamiento de bacterias, el Bacillus hydrophilus fuscus, que se aisló en ranas que padecían una septicemia o enfermedad de la pata roja. A partir de entonces se aislaron cepas similares y que fueron incluidas en diversos géneros, pasando por Bacillus, Aerobacter, Pseudomonas, Achromobacter, Vibrio. Recién en el año 1943 es cuando se define el género Aeromonas, que en griego significa aerogas, monas, unidades, es decir, unidades formadoras de gas. La asociación con infección en humanos se dio recién en el año 1951 por la recuperación de microorganismos en muestras de autopsias en un caso de miositis metastásica fulminante. Hasta el año 1986, el género estuvo incluida en la familia Vibrionaceae y a partir de ese año, por estudios ribosomales y los estudios de hibridación ADN-ARN, llegó a la separación de dicha familia y la creación de la familia Aeromonadaceae. En la actualidad se encuentran muchas especies, de las cuales muy pocas están relacionadas con infecciones clínicas. Entre ellas tenemos Aeromonas hidrófilas, Aeromonas sobria, Aeromonas veroni, Aeromonas caveae, Aeromonas yandeii y la más recientemente descrita, Aeromonas dakensis. Esta especie se la ha identificado, incluso en la actualidad se la sigue identificando en forma errónea como Aeromona hidrófila por los métodos bioquímicos tradicionales. Las especies de género Aeromonas se caracterizan por ser bacilos gram negativos, anaerobios facultativos,
fermentadores de la glucosa, no exigentes nutricionales, comparten muchas características con las enterobacterias, diferenciándose fundamentalmente con la prueba de la oxidasa, siendo positiva, además de aeromonas, en Vibrio y Plesiomonas. Plesiomonas como único género de las enterobacterias que es oxidasa positiva. Aeromonas se diferencia de Vibrio en que son resistentes al factor vibriostático 129 y que no crecen en presencia de cloruro al 6,5%. Y además en que son ornitina descarboxilasa negativa, a excepción de Aeromona veroni, que es la única especie del género que es ornitina positiva. Entre Aeromona y Plesiomonas se diferencian en la resistencia a los 129 y en la fermentación del inositol y del manitol. Muchas de las especies, bueno, las especies son de distribución mundial, la podemos encontrar en una gran diversidad de hábitats, siendo autóctonos del medio ambiente acuático, la encontramos en aguas dulces, en aguas saladas, sobre todo en las capas superficiales del océano donde la salinidad es menor. La podemos encontrar en asociación con microorganismos acuáticos y también podemos encontrar en diversas concentraciones en el agua potable. Forman parte de la microbiota habitual de diversos animales, en reptiles, aves, mosquitos. También se han aislado a partir de diversos alimentos, pescados, mariscos, carnes, frutas, verduras, productos lácteos. La asociación en estos alimentos ha sido atribuible al contacto con agua contaminada. También son responsables de muchas patologías en peces, causando un serio problema para la industria de la acuicultura. Y se han aislado durante desastres naturales como consecuencias de infecciones de heridas debido a la introducción de cuerpos extraños. La patogénesis de las infecciones por aeromonas es multifactorial, se cree que se debe a múltiples factores de virulencia junto con la carga bacteriana y la respuesta inmune del huésped. Tenemos componentes estructurales como la cápsula, el lipopolisacárido, flagelos, productos extracelulares como hemolicinas, enterotoxinas, enzimas como proteasas, así como la existencia de diversos sistemas de secreción, la capacidad de formar biofilm y poder expresar el factor de virulencia a través del sistema de quorum sensing. Este conjunto de factores de virulencia permitiría la colonización, invasión y proliferación dentro de los tejidos del huésped, causando daños en los mismos y evadiendo la respuesta inmune generada por este. Bueno, muchas de las especies se las consideran como patógenos oportunistas emergentes. Las infecciones más frecuentes son las diarreas, las disenterías y las infecciones de piel y partes blandas. Las diarreas, que generalmente pueden ser leves y autolimitadas, o producir una presentación clínica similar al cólera. En relación a las infecciones de piel y partes blandas, generalmente se dan por lesiones traumáticas o quemaduras que están relacionadas con la exposición al medio ambiente, ¿no? La presentación clínica puede variar desde una infección localizada, leve, hasta las formas gangrenosas más severas. Tenemos también las bacteremias, ¿no? Las bacteremias que generalmente son monomicrobianas, pueden ser primarias o secundarias a una peritonitis bacteriana espontánea o a una infección de piel y partes blandas. Generalmente las bacteremias se dan más bien en pacientes que presentan comorbilidades, en pacientes cirróticos, con diabéticos, con neoplasias hepáticas. También tenemos, bueno, las infecciones de herida quirúrgicas, infecciones intraabdominales, peritonitis bacteriana y otras como neumonía, infecciones urinarias, abscesos hepáticos. Para la identificación de las especies de aeromonas se han utilizado, se tienen a disposición gran variedad de metodologías, desde los métodos convencionales, en donde se han descrito diversos esquemas para la identificación de
especies de aeromonas, por ejemplo, el esquema basado en los aminoácidos de carboxilasas y el llamado AeroKey2. Tenemos los métodos comerciales como el BITEC, el FENIX, el API, la espectrometría de masas, el MALDI-TOF, y dentro de los métodos moleculares tenemos el gen ribosomal 16S, que generalmente se lo considera como un marcador molecular estable para la identificación a nivel de especie, pero en el caso de Aeromona no lo es, debido a la presencia de mutaciones puntuales en el gen y a la excesiva similitud entre las especies. Para ello, digamos, la secuenciación de genes housekeeping, como el HIRBET, se lo considera como más resolutivo. Bueno, con respecto a la identificación por las pruebas convencionales, ya le comenté de que tenemos distintos esquemas. A nosotros nos pareció el más útil el AROKEY2, básicamente porque es más fácil, o sea, utiliza muy pocas pruebitas y se llega bastante bien a las especies, por lo menos las más frecuentes desde el punto de vista clínico. El AROKEY2, la limitación que tiene es que no presenta ciertas especies como la Aeromona dakensis, la más recientemente descrita y que es bastante frecuente. Entonces, para ello nosotros hicimos una modificación del mismo, ¿no? Teniendo, bueno, partiendo de que, bueno, son bacilos gram negativos, oxidasa positiva, fermentadoras de la glucosa, resistente al factor vibrostático 129, ¿no? Destaco a la oxidasa como una prueba fundamental y que debe estar disponible en todos los laboratorios. Básicamente se basa parte de la hidrólisis de esculina, obteniendo dos llaves. Por un lado, los aislamientos esculina negativa, que prácticamente en esta llave no hicimos modificaciones, tiene en cuenta además el indol, el Voges-Proskauer y la producción de ácido a partir de la sacarosa. Básicamente acá tendríamos como especies Aeromona schuberti, Aeromona trota, Aeromona yandei y Aeromona sobria, que si bien no son las más frecuentes, pero la podemos tener presentes. Por otro lado, tenemos los aislamientos esculina positiva. En este caso, partimos de la ornitina en lugar de la resistencia a la cefalotina, aprovechando de que Aeromona veroni es la única especie del género que es ornitina de carboxilasa positiva. Con respecto a los aislamientos que son ornitina descarboxilasa negativa, continuamos con el Voges-Proskauer, reemplazándolo por la producción de gas a partir de la glucosa y la producción de ácido a partir de la arabinosa, que nos va a permitir diferenciar Aeromona hidrófila de Aeromona dakensis, ya que Aeromona dakensis es incapaz de producir ácido a partir de la arabinosa. Hay ciertas referencias bibliográficas que hablan también de la producción de ácido urocánico como una prueba que podría diferenciar Aeromona dakensis de Aeromona hidrófila, que sería en ese caso positivo para Aeromona dakensis y negativo para Aeromona hidrófila. Con respecto al BITET, el BITET nos permite llegar a ciertas especies. En su base de datos solamente tenemos Aeromona hidrófila caviae, que no las diferencia entre sí, Aeromona sobria, Aeromona veroni y Aeromona salmonicida. Nosotros, para aumentar la performance de la identificación, podemos complementarlo con ciertas pruebas adicionales como la esculina, el Voges-Proskauer, la ornitina, arabinosa y sacarosa, llamándolo como BITEC combinado. De esta manera obtendríamos las especies más frecuentes desde el punto de vista clínico y que incluiría también la Aeromona dakensis. Bueno, con respecto al malditos, ¿no? Nosotros los aislamientos que tuvimos los hemos derivado al CEMAR para que se haga una identificación por espectrometría de masas. Básicamente lo que hace es
o sea, para cada aislamiento se va a generar un espectro que lo va a comparar con las bases de datos, con los espectros de las, que están almacenados en la base de datos. Básicamente, esa comparación se va a traducir en una señal que o un score, ¿no? Que varía entre 0 y 3. La identificación puede ser no confiable, confiable a nivel de género o tener una identificación confiable a nivel de especie. Bien, la resistencia a beta-lactámicos en aeromonas está medida cromosómicamente. Tenemos distintos tipos de beta-lactamasas, metalo-beta-lactamasas, AMC, penicilasas. Estas son específicas de especies, ¿no? La más frecuente en el género es la metalo-beta-lactamasa CPHA, que se caracteriza por ser activa sobre los carbapenemes, pero no sobre las cefalosporinas ni las penicilinas. No es fácilmente detectada por las pruebas de sensibilidad convencionales. Los métodos más adecuados son las pruebas que utilizan un mayor inóculo, como el CarbaBlue, el Hodge, el método de inactivación. ¿Qué importancia tiene de detectarlas? Sobre todo en infecciones con alta carga bacteriana, como una sepsis abdominal, una peritonitis, una fascitis necrotizante. Además de las beta-lactamasas cromosómicas, también pueden diseminarse a través de plásmidos integrones, ¿no? Por ejemplo, BLED, tenemos las metalobeta-lactamasa PIM, IM, AMC plasmídicas, y recientemente también se han descrito cepas que presentan KPC. Otras resistencias en el género, tenemos resistencia a quinolonas, resistencia a polipéptidos. Bueno, en el trabajo de investigación, nosotros hicimos un estudio entre el 2015 y el 2018, en donde se recolectaron 48 cepas de 38 pacientes que estuvieron internados en el Hospital Escuela de Perón. Además, se utilizaron 4 cepas control que fueron provistas por la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Luego de ese periodo, nosotros continuamos recolectando cepas hasta junio del 2024, obteniendo 96 aislamientos, que corresponden a 64 pacientes. Los objetivos de trabajo básicamente consistió en caracterizar cepas de aeromonas aisladas de materiales clínicos a través de distintos métodos de identificación, métodos convencionales y automatizados, espectrometría de masas y secuenciación de genes housekeeping, determinar la sensibilidad de aeromonas a los agentes antimicrobianos y realizar la detección de mecanismos de resistencia a los carbapenemes y a otros antimicrobianos, y diseñar un protocolo de trabajo actual que permita ser aplicado por laboratorios de baja y mediana complejidad. Con respecto a los pacientes, la mayoría fueron varones, en un 72%, la mayoría estuvieron comprendidos en el grupo de edad de entre 16 y 60 años. En esta otra gráfica se muestra claramente que hubo una mayor recuperación de cepas durante los meses más cálidos del año. Bueno, considerando que el Hospital Escuela Eva Perón es un centro de alta complejidad que actúa como un centro de emergencia y de trauma, el motivo de ingreso hospitalario más frecuente que tuvimos fueron los traumatismos secundarios a accidentes en la vía pública, ¿no? Las presentaciones clínicas de estos pacientes fueron variadas, desde infecciones leves a infecciones más complicadas. El segundo motivo de ingreso hospitalario fueron las disenterías. En este caso, destaco un paciente que ingresó no por la disentería en sí, sino con una pancreatitis alcohólica, y durante su estadía hospitalaria desarrolló una diarrea en donde se aisló aeromonas. También tuvimos bacteremias, tuvimos un caso de shock séptico refractario a foco abdominal, un síndrome febril con presencia de absceso hepático, tuvimos peritonitis bacteriana espontánea y neumonías broncoaspirativas.
La mayoría de las infecciones de partes blandas fueron polimicrobianas, siendo Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Clostridium perfringens los gérmenes acompañantes más frecuentes. Las bacteremias, peritonitis bacterianas, infecciones de partes blandas más severas ocurrieron en pacientes con comorbilidades, fundamentalmente la cirrosis y diabetes. Las patologías hepáticas, el daño renal agudo y los valores elevados de procalcitonina resultaron ser factores de mal pronóstico en las infecciones extraintestinales por aeromona, coincidente a lo publicado por distintos estudios. Con respecto a los resultados que obtuvimos con las distintas metodologías de identificación, a través del AeroKey2 tradicional, se observa a la Aeromona hydrophila como la especie más frecuente. Cuando hicimos la modificación, es decir, el AeroKey2 modificados, ahí ya nos aparece la Aeromona dakensis, que junto con la Aeromona hydrophila son las especies más frecuentes. El BITES, si bien tiene una excelente performance para identificar aeromonas a nivel de género, no lo es para identificar a nivel de especie. Para ello utilizamos las pruebas adicionales, como les comenté anteriormente, BITE combinados, y se obtuvieron resultados similares a los obtenidos con el AeroKey2 modificado. Con el malditos, todos los aislamientos fueron correctamente identificados a nivel de género. A nivel de especies, solamente pudimos obtener como identificación confiable 6 aislamientos que fueron aeromonas hidrófilas. Para evaluar la performance de las distintas metodologías, nosotros llevamos a cabo la secuenciación de genes housekeeping. La sensibilidad antimicrobiana se llevó a cabo por BITE, determinando la concentración inhibitoria mínima. También se realizó por método de difusión y en el caso de la colistina se realizó el método de predifusión. Bueno, como se observa, en este trabajo obtuvimos un alto porcentaje de resistencia a los carbapenemes con las cefalosporinas con, con una muy buena sensibilidad. ¿No? También se observa un alto porcentaje de resistencia a la colistina y se observa también resistencia a la piperacilina tauxobatán con un 19,1% y a la trimetoprima sulfamethoxazol con un 9,8%. Bueno, empezamos a ver algunos casos clínicos. El caso clínico número 1 se trata de un paciente masculino de 42 años que ingresa a la guardia del hospital con un cuadro de celulitis necrotizante en pierna izquierda, de 2 semanas de evolución, caracterizado por tumefacción, dolor, eritema. Refiere consultas 6 días previos por un cuadro de similares características e iniciando tratamiento empírico con clindamicina. Se trata de un paciente diabético, hipertenso, con linfedema crónico en miembros inferiores, paciente con cirrosis y que ha tenido una fractura expuesta de tibia por un accidente en la vía pública. En el laboratorio se destaca una anemia, una leucocitosis con neutrofilia y una PCR y procalcitonina elevadas. Bueno, se toman hemocultivos y muestras de secreción de Toilet y se inicia terapia empírica con clindamicina y ciprofloxacina. Los hemocultivos resultaron ser negativos y el cultivo de secreción se obtuvo desarrollo de aeromonas. Luego de 20 días con una evolución desfavorable y repetidos Toilet, se realiza la amputación de miembro izquierdo. Se obtiene rescate de acineto Bater-Baumanni en hueso proximal, interpretándose el cuadro como una osteomielitis. En el día 30 el paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, evolucionando a un shock séptico con falla orgánica múltiple. Entonces, a partir del cultivo de secreción, nosotros realizamos la metodología convencional
¿no? A través del AeroK2 modificados, resultaron ser bacilos o ciasa positiva, fermentadores de la glucosa, resistente a los 129. La esculina resultó ser positiva, ornitina negativa, Boges-Proskauer positivo y arabinosa negativa. O sea, estaríamos ante una probable Aeromona dakensis. También realizamos la identificación a través de BITEC, ¿no? El BITEC nos informa como una Aeromona hidrófila barra caviae, no las diferencia, con un 99% de probabilidad, y nos sugiere realizar el Boges-Proskauer para diferenciar entre hidrófila y caviae. El problema es que el Baite no sabe que también existe otras especies como la Aeromona dakensi. La Aeromona dakensi no está en la base de datos de Baite, entonces nosotros a través de estas pruebitas adicionales, sobre todo la arabinosa, bueno, el Boges y la ornitina, llegamos a que podía tratarse de una Aeromona dakensis. También enviamos la cepa para que se identifique por Malditos y solamente se pudo lograr una identificación a nivel de género. Para ello, bueno, mandamos a secuenciar la cepa, ¿m? Se hizo una secuenciación de gen KIR-B y se obtuvo como resultado Aeromona dakensis, coincidiendo con el esquema tradicional por pruebas con el AeroK2 modificado y con el BAITE combinado. Bueno, acá se muestran las distintas metodologías de identificación, ¿no? Es decir, bueno, teniendo en cuenta que las 4 cepas control que tuvimos, las 6 cepas que mandamos a secuenciar y las 6 cepas que fueron identificadas de forma confiable por el Malditos, podemos decir que la identificación utilizando el esquema AeroK2 modificado propuesto y el BACTEC2 combinado son útiles para que puedan ser aplicados por laboratorios de baja y mediana complejidad. Siguiendo el caso clínico 1, con respecto al antibiograma, se realizó, digamos, el antibiograma tanto por BAITE como por difusión. Los puntos de corte que se utilizaron se encuentran en el documento M45 del CLSI, que es del año 2015. Posterior a este año no hubo una nueva actualización y por lo tanto seguimos utilizando esta tablita. Con respecto al BAITE, bueno, se observa la resistencia a la ciprofloxacina y por otro lado vemos al meropenem resistente, imipenem sensible, las cefalosporinas sensibles. Por difusión, bueno, se ve que los carbapenemes son sensibles, solamente resistencia a la cipro que coincide con el BAITE y la colistin que se hizo por predifusión resistente. Bueno, también, bueno, la sinergia conecta nos dio negativo y también, bueno, se observó la presencia de AMC, ¿no? Se observa el achatamiento entre diversos antibióticos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que el meropenem sea resistente por BAITE y por difusión nos dé sensible? Estaremos en presencia de una carbapenemasa, ¿no? Con las cefalosporinas sensibles. Entonces ahí, como ya les comenté anteriormente, la metalobetalatamasa, CPHA, se caracteriza por ser activa sobre los carbapenemes, pero no sobre las cefalosporinas. Entonces podríamos estar en presencia de esta metalobetalatamasa. Hicimos distintos ensayos fenotípicos de detección de carbapenemasas, ¿no? El CarbaBlue, que resultó ser positivo. Realizamos el método de inactivación, el carbapenemes, que también resultó ser positivo. Aprovechamos y también hicimos el ESIN, ¿no? Es decir, con la adición de ECTA, que nos dio positivo, es decir, se considera el ESIN positivo cuando es mayor o igual a 5 milímetros respecto del MSIN. Y el test de Hodge que nos dio negativo. Entonces, a través del CarbaBlue que nos dio positivo, ya podemos decir que estamos en presencia de una carbapenemasa.
A través del MSIN y el ESIN, no solo que nos dice que tiene una carbapenemasa, sino que también estamos en presencia de una metalobetalatamasa. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿estaremos en presencia de esa metalobetalatamasa, CPHA? Bueno, para ello detectamos el gen de resistencia, CPHA, que nos dio positivo. Bueno, acá se comparan los distintos métodos de detección de carbapenemasas. Podemos decir que tanto el método de inactivación como el BITEC y el CarbaBlue tienen una excelente sensibilidad y especificidad. El HOT, si bien es bastante sensible, tiene una baja especificidad. En el caso de la difusión, si bien es bastante específico, se presentan falsos negativos, es decir, se observan halos de sensibilidad a los carbapenemes cuando en realidad hay resistencia. El caso clínico número 2 se trataría de un paciente masculino de 53 años que ingresa a la guardia con un cuadro de hemorragia digestiva alta no varicosa, con abdomen distendido, blando, indoloro. Se trata de un paciente etilista con insuficiencia hepática, hepatitis C y neoplasia hepática, es decir, todas las patologías hepáticas. En el laboratorio se evidencia una anemia, una leucocitosis con neutrofilia, el hepatograma alterado, con una PCR alta. Se toman hemocultivos y se realiza una paresíntesis. Los hemocultivos resultaron ser negativos y el líquido acítico del examen citofísico-químico se obtienen 830 elementos con un 80% de polimorfo nuclear. Es decir, tiene más de 250 polimorfo nucleares, que es el criterio para definir una peritonitis bacteriana espontánea. A partir del cultivo de líquido acítico se obtienen bacilos gram negativos o sidasa positiva. El paciente, bueno, se empieza a tratar con piperacilina tazobactam. Presenta una evolución desfavorable con un cuadro de hematemesis masiva e insuficiencia respiratoria aguda. El paciente fallece luego de 20 días de internación. Bueno, a partir del cultivo de líquido acítico, bueno, nosotros hicimos el Aerokay2 modificados, llegando a aeromona hidrófila como probable. Por Byte, lo mismo que en el caso anterior, nos informa como aeromona hidrófila Arracabae, combinándolo con las pruebas bioquímicas adicionales, llegamos también a aeromonas hidrófilas. Por malditos nos da como resultado aeromona hidrófila, una identificación confiable, y también por la secuenciación del gen HIRB nos da aeromona hidrófila. En este caso nos coincide todas las metodologías prácticamente. Bueno, con respecto al antibiograma, como en el caso anterior, ¿no? Se observa la resistencia a los carbapenemes por Vitek y por difusión sensibles, solamente resistente por difusión al colistin. Estamos en el mismo caso, es decir, hicimos distintos ensayos fenotípicos para detectar carbapenemasas que nos dieron positivos, ¿no? Y se ha detectado el gen de resistencia CPHA. El caso clínico número 3 se trata de un paciente femenino de 60 años que ingresa a la guardia con un dolor abdominal intenso de menos de 24 horas de evolución, hipotensión, mal estado general. No tiene antecedentes de interés, solamente un traumatismo de coxis. En el laboratorio se evidencia una PCR, procalcitoninas elevadas, con una falla renal, las transaminasas elevadas, la amilasa muy alta de 997, y en el estado de ácido base se evidencia una acidosis metabólica importante. El diagnóstico presuntivo que se le da es una pancreatitis aguda. El paciente se inicia terapia empírica con imipenem y vancomicina.
Se toman hemocultivos por dos, obteniéndose desarrollo de aeromonas. Ingresa a la terapia con signos de hipoperfusión periférica, consolidación pulmonar derecha, hígado de ecogenicidad heterogénea, imagen subjetiva de trombosis en vena mesentérica superior. A las pocas horas de su ingreso hospitalario, fallece por un shock séptico refractario a foco abdominal. En este caso, a partir de los hemocultivos que saltaron positivos, nosotros hicimos un BITEC tentativos, obteniendo como resultado aeromona hidrófila barra caviae, resistente a los carbapenemes. Al día siguiente, cuando ya tuvimos desarrollo de la aeromona, se realizaron las distintas metodologías, convencional, aeroqueidos modificados, dándonos aeromona hidrófila, por malditos también nos dio aeromona hidrófilas, y por secuenciación del gen KIR-B también nos dio aeromona hidrófila. En el antibiograma, a diferencia de los dos casos anteriores, en este caso sí coincidió la resistencia a los carbapenemes, tanto por difusión como por BAITE. Los ensayos fenotípicos de detección de carbapenemasas me dieron positivos, ¿no? Y se detectó también el gen de resistencia CPHA, confirmando la presencia de esa metalobetalatamasa. El caso clínico 4 es un paciente masculino de 20 años de edad que ingresa a la guardia con un traumatismo de tobillo secundario a un accidente en la vía pública, en moto. El paciente se encuentra dolorido, afebril, hemodinámicamente estable. Se inicia terapia empírica con clindamicina y ciprofloxacina. No tiene ningún antecedente de jerarquía. Se evidencia la anemia, la leucocitosis con neutrofilia, con un eritro y PCR aumentadas, con una urea y creatinina normal. Bueno, se toman muestras de secreción de heridas y se obtiene desarrollo polimicrobiano, con la presencia de las aeromonas, la pseudomonas aeruginosa y la Escherichia coli. Se realizan toilet y se inicia tratamiento con piperacilina taxobatán. El paciente tuvo una evolución favorable y se le da el alta hospitalaria. En este caso, los 3 antibiogramas de los 3 aislamientos fueron muy sensibles. En el caso de la aeromona, también nos informa como aeromona hidrófila barra caviae, con la salvedad de que los carbapenemes tan sensibles. Bueno, por las distintas metodologías, ¿no? Por el aeroqueidos modificados, el BITE2 combinados, nos da aeromona caviae, malditos solamente a nivel de género, y por la secuenciación de HIT-B termina siendo aeromona caviae. Los métodos de detección de carbapenemasas me dieron negativos y en este caso no se detectó el gen de resistencia. Bueno, acá se comparan los distintos métodos de detección de las carbapenemasas y se ven que en todos, salvo la difusión, se observa un alto porcentaje de resistencia a los carbapenemes en todas las especies, excepto en Aeromona caviae y en Aeromona trota, correlacionándose con la ausencia de la metalobetalatamasa cromosómica en estas especies. Con respecto a la resistencia a la colistina, nosotros obtuvimos un alto porcentaje de resistencia, un 58%, siendo un 100% en Aeromona yanday, que en el caso de esta especie se trataría más de una resistencia intrínseca, y en el caso de Aeromona dakensis, hidrófila y caviae, podría deberse a la presencia de genes MCR, es decir, una resistencia transmitida por plásmidos. Existen muchas publicaciones que hablan de esa resistencia mediada por estos genes de MCR. Bueno, para terminar, les comento, digamos, un resumen de lo que sería un protocolo de trabajo. Básicamente, si uno trabaja con pruebas bioquímicas convencionales, les recomiendo
utilizar el AeroKey 2 modificado. Con respecto al antibiograma, tener la precaución con los carbapenemes, porque podemos tener muchos falsos negativos. Entonces, en estos casos, se sugiere realizar algún método de detección de carbapenemasas, como el CarbaBlue, el método de inactivación, ¿no? Con respecto al BITEC, es importante complementarlo con las pruebas adicionales para lograr por lo menos identificar a nivel de las especies más frecuentes. Con respecto al antibiograma, es decir, no tenemos que tener miedo si nos da resistente al imipenem y meropenem y sensible a ceftazidima, cefotaxima, porque es justamente la metalobeta-lactamasa del género tiene esa característica, ¿no? Que es activa sobre los carbapenemes, pero no sobre las cefalosporinas. Y también, bueno, también se podrían complementar con los ensayos de detección de carbapenemasas. Como conclusiones, podemos decir que la identificación a nivel de género por los distintos métodos resultó ser confiable. Muchos de ellos tienen sus limitaciones en relación a la identificación a nivel de especie. La identificación por pruebas bioquímicas convencionales, siguiendo el esquema AeroKey 2 modificados y el BITE2 combinados, mostraron una buena concordancia con el método de referencia. Aeromona dakensis fue la especie aislada con mayor frecuencia en los pacientes con infecciones de piel y partes blandas, y que estuvieron asociados principalmente a traumatismos ocurridos con exposición al medio ambiente, accidentes en la vía pública, sobre todo accidentes de motocicletas. Los aislamientos identificados por secuenciación del gen HIRB, fundamentalmente de Aeromona dakensis, podrían ser utilizados en la base de datos del MALDI. Se verificó que la resistencia antimicrobiana en el género es especie y método dependiente por la presencia de beta-lactamases cromosómicas inducibles. Su presencia hace que se desaconseje los carbapenemes como terapia empírica, especialmente en infecciones invasivas o de alto inóculo, como una peritonitis bacteriana o una fascitis necrotizante. A pesar de que el colistin no es un antibiótico de elección para el tratamiento de las infecciones por aeromonas, en los aislamientos analizados se observó un alto porcentaje de resistencia. Sería importante elucidar el mecanismo de resistencia al colistin, realizando un estudio de detección de genes MCR pasibles de ser movilizados por plásmidos. La vigilancia de los aislamientos ambientales y alimenticios sería una interesante medida a implementar por el riesgo de propagación de la resistencia y la consecuente disminución de opciones terapéuticas. Este trabajo aporta un estado de situación en nuestro medio y pone de manifiesto la necesidad de lograr una buena identificación para tratar adecuadamente a los pacientes que están cursando una infección por este género. Bueno, muchas gracias por su atención. Excelente la presentación, Juan. Muy Bueno, Bueno, completa. Felicitaciones. Es muy, es muy didáctica y además aporta muchísimo en los tratamientos empíricos, en que hay que tener en cuenta, en la identificación del germen rápida o presuntiva para a lo mejor modificar el tratamiento empírico cuando usan imipenem en la infección de partes blandas, por ejemplo. Así que excelente. Y además las pruebas bioquímicas con la tabla esa complementaria y que el Bactec no es oro puro tampoco. seguro, sí. ni el Maldi, que por ahí Ni el uno se mal. apoya últimamente tanto en Maldi, bueno, sabemos cuáles son, o sea, está bueno conocer cuáles son las limitaciones de los métodos con los que nos manejamos a diario y tener, o sea, de Bytec por ahí, afinar un poco la identificación con las pruebitas, pero no despreciar o sea, el hecho de que Bytec nos tire resistencia a alguno de los carbapenémicos. O sea, en presencia de cualquiera de los carbapenémicos informados como resistentes, buscar enseguida la presencia de las carbapenemasas.
y creo que es lo que más nos interesa. Y por otro lado, ¿a vos te parece, Juan, que cómo considera la comunidad médica cuando nosotros informamos la aeromona en presencia de otros? O sea, muchas de los aislamientos fueron polimicrobianos. ¿Vos te parece que lo jerarquizan, cómo lo toman, desde si tienen en cuenta o no el potencial peligro de tener un microorganismo que tiene carbapenemasas, que tiene una alta resistencia a colistina, y cuál sería el peligro que vos ves en no jerarquizarlo? Y yo creo que, bueno, en este caso, bueno, uno generalmente cuando lo informa, informa como resistente por la presencia de la metalobetalatamasa, CPHA. Ahora, si tiene otro germen acompañante que suele ser multiresistente y no tiene otras opciones, y ahí yo no sé cómo los médicos tratarían en esos casos, porque por ahí generalmente el colistín es la única opción que queda disponible muchas veces. Aeromonas tenemos un alto porcentaje de resistencia a colistín, o sea, en esos casos Y es... uno por ahí no puede llegar a determinar la importancia real de hormonas en esas mezclas, pero lo que vimos es que en los pacientes que tenían patología de base, la evolución fue muy mala. Sí, 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 Y en los casos, en los de piel y partes blandas, donde fue relativamente mejor, tenemos una opción que en general siempre es el drenaje, que es fundamental en ese tipo de patologías. O sea, el drenaje es casi más que el tratamiento antimicrobiano. Entonces sí, estamos con dos espectros de patologías diferentes, con distinta gravedad y que, bueno, eh, todavía al estar acompañada por otros a veces nos resulta más difícil encontrar el verdadero valor de hormonas, que nosotros pensamos que es importante, pero no está tan definido. sí. Es como que todavía falta y Ujú. muchas veces no sé si le dan tanta importancia a aeromonas, pero yo le daría mucha importancia. En estos casos que resultaron ser fatales, se trataron de cultivos monomicrobianos, donde teníamos la aeromona solamente. O sea que Está bien, evidentemente bien, factores de virulencia están puestos de claro, manifiesto. Bueno, ahora que se está trabajando tanto en buscar los secuenciotipos resistentes, sería otra de los trabajos que uno podría encarar dentro de todas las que uno va juntando, ver si en realidad hay un secuenciotipo que se está tornando más prevalente, o si en realidad tenemos, o sea, en un microorganismo tan ampliamente distribuido en la naturaleza, si es variable todavía esto. sí, seguro. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Si no, pasamos a agradecerle a Juan por esta actualización, a todos los participantes y a esperarlos el cuarto miércoles del mes próximo con una nueva presentación. Y bueno, esperemos que se siga sumando gente, porque es una buena opción para conocer lo que hacen nuestros compañeros y colegas. Bueno, espero Bueno, que te haya gustado la presentación. te agradecemos, Juan, y nos estamos viendo en la próxima. Bueno, Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. gracias, gracias a todos.